es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor. Cántelo conmigo. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Dice una vez más, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por otra reunión más. Damos gracias a Dios por su presencia en medio nuestros. Estamos a la distancia, pero unidos por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Todo este tiempo hemos venido recibiendo palabras de fortaleza, de consuelo, palabra de aliento, Señor, de palabra de aliento para con nosotros de parte del Señor por medio de los hermanos. Y creo que la última vez que nos predicó el hermano Alejandro nos recordó sobre la importancia de la palabra de Dios, de que la podamos meditar de día y de noche para que hagamos conforme a lo que está escrito. Entonces, que dice, va a prosperar nuestro camino y todo nos va a ir bien. Qué importante es recordar eso, ¿no? Yo quiero en esta noche leer un versículo y considerar este versículo para que podamos aprender, usted y yo, podamos aprender lo que el Espíritu Santo, lo que Dios nos quiera enseñar en esta noche. Pero antes de leer, vamos a hacer una pequeña oración. Nuestro querido Padre, te damos muchas gracias, Dios mío, por este tiempo de comunión a la distancia, pero unido en tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu santa palabra, podemos escudriñarla, leerla y sobre todo pedimos que, Señor, en esta noche podamos escuchar atentamente y sobre todo podamos vivirla a tu palabra, Señor, para que haya fruto en nuestra vida, para que tengamos una vida de gozo, una vida diferente, en medio de todo este caos o en medio de todo lo que podamos vivir, podamos nosotros ser luz
como tú quieres que seamos. Pedimos tu bendición y la guía de tu Espíritu Santo. Oramos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a leerlo de nuevo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Bueno, vamos a hacer un poquito de introducción y vamos a entender lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la tercera persona es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está en la vida de los creyentes en el momento que la persona cree en la obra del Señor Jesucristo. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, cree en esa obra sacrificial, cree en el perdón, cree en su amor y le pide perdón, Dios entra a morar en la vida de esa persona. El Espíritu entra a morar. Eso se desprende de Efesios capítulo 1, verso 13, dice, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que aquí, cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo entra a morar en nuestra vida en el momento que abrimos nuestro corazón a Dios. Por eso, si alguna persona por primera vez está escuchando esta palabra, abra su corazón, pida perdón a Dios y dígale, entra en mi vida, Señor, y Dios entra mediante su Espíritu Santo y sella a esa persona como propiedad de Él. Entonces llegamos a entender que la tercera persona de Dios, de la Trinidad, que entra en nuestra vida, pero en un acto voluntario de Dios. No es que el creyente tiene que decir, Señor, entra en mi vida. Señor, pido que entre. No. Inmediatamente que el creyente cree, voluntariamente Dios es voluntad de Dios, viene a morar en el creyente. Viene a morar en esa persona y pasa a ser una hija de Dios y un creyente en Dios. Entonces, es un acto voluntario de Dios que es independientemente de la voluntad de la persona. No es de la voluntad de la persona que diga, Señor, entra en mi vida, vení a entrar en mi vida. No, entra Dios voluntariamente en la vida de la persona. Estamos en claro. Entonces el Espíritu Santo lo tenemos todas las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿no? También hay un texto bíblico que nos confirma esto, que es 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, ahora acá el apóstol nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Volviendo a Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿no? Antes es lleno del Espíritu. Entonces, no quiere decir que la persona que tenga el Espíritu Santo, esa persona es llena del Espíritu Santo. No tiene nada que ver un tema con el otro. La llenura del Espíritu Santo se desprende de otra cosa, no necesariamente de ese acto voluntario de Dios de morar en nuestra vida. Entonces, y vamos a considerar que es un mandato. Es un mandato. El apóstol nos manda a que seamos llenos del Espíritu Santo. No es una opción. No es una opción, no es una alternativa. No es como que dije, bueno, sí, no, yo no quiero ser lleno del Espíritu Santo. No, Dios, el apóstol nos manda, por medio de Dios, a ser lleno del Espíritu Santo.
no es una opción, ya dije, reiteramos, es un mandato. Debemos obedecer, eso debemos obedecer porque es un mandato, y debemos obedecer a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, vamos a entender qué es ser lleno del Espíritu Santo. Eso quiero explicarles qué es lleno del Espíritu Santo. Para que seamos llenos del Espíritu Santo, primeramente hay varias acciones que se tienen que dar a la vez. La llenura del Espíritu Santo tiene que varias acciones, pero el apóstol hace una introducción acá y hace una ilustración también. Cuando dice, no os embriaguéis con vino. O sea, vamos a hacer un análisis de esta expresión. No os embriaguéis con vino. ¿Qué quiere decir? Que no nos emborrachen, dice, que no bebamos en exceso, que verdaderamente, ¿por qué dice eso el apóstol? Y hace esta ilustración, porque sabemos que, ¿quién más que yo? Verdaderamente que incurrí en el exceso de la bebida alcohólica, sabemos que toda persona que ingiere bebida alcohólica, una vez que ese alcohol empieza a recorrer el torrente sanguíneo y llega al cerebro, inmediatamente los efectos del alcohol empiezan a actuar en la persona, y esa persona lo primero que cambia, ¿qué es? La conducta, su forma de ser, su forma de actuar. Vemos nosotros que el alcohol trae muchas consecuencias malas, realmente lo que llama el apóstol disolución. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Estas cosas graves que acontecen cuando una persona está embriagada, mata, roba, viola, es indecente. Entonces, disolución viene de la palabra griega azotia y significa, ¿qué? Significa desorden. Significa exceso, significa dejar lo que es decente para entrar en el campo de lo indecente. O sea, en una palabra, la persona que ingiere alcohol entrega la conducta, el control de su vida, de su conducta al alcohol. Voluntariamente lo hace, porque ingiere alcohol hasta el punto de que el alcohol toma dominio de esa persona y el dominio de su conducta y el control de su conducta. Entonces voluntariamente lo hace esa persona. Entonces esta ilustración hace el apóstol San Pablo y diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual que hay desorden, hay problemas, hay de todo lo malo. Antes bien, sed lleno del Espíritu y del Espíritu Santo. Sed lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu verdaderamente es otra cosa. Y es un acto que tenemos que hacerlo nosotros. Porque antes sed dice que nosotros seamos, que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. No es que yo voy a hacer una oración ferviente y voy a decir, Señor, llename de tu Espíritu Santo. No pasa por ahí. No pasa tampoco porque venga una persona, te imponga las manos, como muchas veces hemos escuchado frases así, que te pusieron las manos para que seas lleno del Espíritu Santo. Tampoco tiene que ver con eso. Tiene que ver con ¿qué? Con varias acciones que verdaderamente llevan a que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a considerar estas acciones. Como primera acción, vamos a considerar que de qué manera puedo ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a tomar un punto. Como primer punto, vamos a decir que vendría a ser un acto voluntario del control de la vida, entregar el control de la vida a Dios. Es un acto voluntario. ¿De quién? Del creyente. Usted voluntariamente tiene que entrar el control de su vida a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego, escuchen esto, así que hermanos os ruego, por la misericordia de Dios, que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, como primera medida, nosotros para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que entregar voluntariamente el control de nuestra vida a Dios. Entonces, por eso dice, os ruego por las misericordias que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que realmente nosotros vemos que hay razones para ¿qué? Para alabar a Dios. Hay razón y motivo para engrandecer a Dios y para obedecerle a Dios, que es nuestro culto racional, con razonamiento, ¿me entiende? Y por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese entendimiento viene de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque Él nos da el entendimiento siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu Santo. Cuán importante es entregar como primera medida el control de nuestra vida, el total control de nuestra vida, ¿a quién? A Dios. Entonces es un primer acto que tenemos que hacer para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a considerar otro pasaje, otro punto. El otro punto sería un esfuerzo constante. ¿Por qué? Por obedecer la palabra de Dios. Debe ser un esfuerzo constante. No es que yo hoy sí he leído la palabra, he tratado. No, es un esfuerzo, es una lucha. No nos olvidemos que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, ¿no? No es fácil. Entonces tenemos que armarnos con las armas del Espíritu para poder enfrentar al enemigo. Entonces es un esfuerzo constante por obedecer la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios el mismo capítulo 4, verso 22. Capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos, escuchen esto, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Volvamos a leerlo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Quítense todas las cosas, despójense del viejo hombre que está viciado, de aquel viejo hombre que buscaba siempre hacer lo malo, ir atrás del pecado, ir tras de la maldad, ¿me entiende? En desobediencia a Dios, despojado, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos por parte de ¿quién? Del enemigo. Y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, sigue diciendo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Por ejemplo, ya no mintamos más. Si mentíamos, no lo hagamos más. ¿Qué más dice? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos mismos, airaos, pero no pequéis. No se ponga sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, dice. Más bien trabaja haciendo con su mano lo que es bueno para que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los creyentes, de los oyentes. Y dice el verso 30, escuche esto, y no contristéis al Espíritu Santo de la promesa de Dios, con la cual fuiste sellado para el día de la redención. Leámoslo de nuevo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? Que verdaderamente debemos despojarnos de lo malo, despojarnos del viejo hombre, vestido del nuevo hombre, creado según Dios, para que en la santidad y la verdad, para que hagamos su voluntad. Y entonces, si mentíamos, no mintamos más. Si hurtábamos, no hurtemos más. Verdaderamente hagamos las cosas. Porque todas estas cosas dice, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el creyente que peca
que miente, que engaña, que hace cosas y que cree que se burla de Dios o que verdaderamente hace las cosas y sin saber que va a tener consecuencias, apaga el Espíritu, contrista al Espíritu Santo. Entonces, acá vemos que voluntariamente nosotros vamos tras el pecado, pero esto que hace entristece al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se apaga, como dice Primera de Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu. Entonces esa persona deja de estar llena del Espíritu Santo. Entonces decimos que el pecado, la obediencia es directamente proporcional a la llenura del Espíritu Santo. Es directamente proporcional. Yo obedezco a Dios en todas estas acciones y realmente soy lleno del Espíritu Santo. Y el día que desobedezco, verdaderamente no estoy siendo lleno del Espíritu Santo y estoy en desobediencia, porque es un mandato, seamos llenos del Espíritu Santo. Y como tercera acción que podríamos considerar en esta noche es la dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. La dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces llegamos a la conclusión también que en esta tercera acción tenemos que tener una dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Por eso el apóstol San Pablo a Gálatas le dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne siempre nos lleva al pecado. El Espíritu está dispuesto, pero dice la carne es débil y esta carne siempre tira para el pecado. Por eso dice: andemos en el Espíritu, en obediencia, andemos llenos del Espíritu Santo para que estemos en obediencia a Dios, para que hagamos la voluntad de Dios y verdaderamente seamos de bendición. Y nuestra vida sea una vida diferente. Por eso dice también que esta vida diferente ya no es una vida como la demás, ¿no? La persona que está llena del Espíritu Santo está gozosa, alaba a Dios, engrandece a Dios y con sus acciones lo honra, ¿no? Ya hemos considerado tres acciones muy importantes para que tengamos en cuenta. Primeramente dijimos el acto voluntario del control, de entregar el control de la vida a Dios. La segunda acción vendría a ser un esfuerzo constante por obedecer la palabra de Dios. Y una tercera acción sería una dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo ahora vamos a considerar otro punto en decir cómo considerar la manifestación de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo consideramos la manifestación de la llenura del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que hay una persona llena del Espíritu Santo? En el mismo Gálatas, capítulo 5 que estábamos leyendo, leemos el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahí está en evidencia que una persona que está gozosa, que ama, que verdaderamente que tiene paciencia, que es benigna, que es mansa, templanza, son los frutos del Espíritu Santo. Y el Señor dijo: por su fruto los conoceréis. Cuán importante es nosotros estar llenos del Espíritu Santo. No se trata de aquella persona que hace algo sobrenatural. ¿Cómo consideramos nosotros la manifestación de la llenura del Espíritu Santo? No por hacer cosas sobrenaturales, como muchas veces quizás hemos escuchado por ahí, que es lleno del Espíritu Santo porque hace cosas. No. Tenemos un ejemplo claro en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había manifestaciones sobrenaturales, pero era una iglesia llena de desorden y no había verdaderamente personas, muchos creyentes llenos del Espíritu Santo.
¿Se entiende? No porque yo tenga que hacer cosas sobrenaturales o hacer caer algo del cielo, mover una cosa, como alguna vez una persona me dice, yo soy lleno del Espíritu Santo y puedo mover los objetos. No, estábamos hablando cosas fuera de lugar. La llenura del Espíritu Santo, hemos visto 3 acciones que son muy importantes para que seamos llenos del Espíritu Santo. Volviendo, para terminar con la lectura de Efesios capítulo 5, del verso 19, dice, hablando, reitero, capítulo 5, verso 18, dijimos, no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien se llena del Espíritu Santo. Vamos al verso 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando, alabando al Señor en vuestro corazón. Es una manifestación de un hombre, de una mujer llena del Espíritu Santo, que alaba con himnos y cánticos espirituales, con salmos, al Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es una manifestación de una persona llena del Espíritu Santo. Y dice el verso 20, dando siempre gracias a Dios por todo. Escuchen esto, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto, la persona llena del Espíritu Santo dice, dando gracias en todo a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. No esa persona que se vive quejando, que el sueldo no me alcanza, que no puedo pagar, que me hace calor, que me hace frío, que se queja porque los sueldos, que se queja por una cosa, por otra, si le duele, porque no le duele, si hoy, ¿por qué Dios no está conmigo? Vive quejándose, no puede ser llena del Espíritu Santo. Entonces, recuerdo, es un mandato. Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos invita a ser llenos del Espíritu Santo para que se manifiesten verdaderamente las obras de Cristo, porque Cristo fue lleno del Espíritu Santo y su obra mediante el Espíritu Santo eran manifiestas. Entonces, quiero dejarle esta enseñanza, primeramente para mi vida, porque esto me llamó la atención y realmente por eso estoy hablando de esto, porque primeramente es para mi vida y para su vida, para que su vida sea una vida de bendición, llena del Espíritu Santo. No es una opción, hermana. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser, es un mandato y debemos obedecerlo. Si no obedecemos, estamos en desobediencia y no vamos a vivir la llenura del Espíritu Santo. No vamos a vivir eso que Dios nos invita a vivir, lleno de gozo, cantando, alabando, glorificando el nombre de Dios. Y como decía, hay un versículo que me está resonando en todo este tiempo, que dice, Mateo 5:16, dice, hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante, hermanos, que alumbremos en este tiempo de oscuridad. Qué importante que obedezcamos a Dios, qué importante es que transmitamos la palabra de Dios y que vivamos la palabra de Dios para que otros puedan ver en nosotros reflejada la llenura del Espíritu Santo y la obra de Cristo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga grandemente y todo sea para la gloria y honra de Él. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe